inmediato. Entonces, prueben bien. En esta oportunidad, entonces, vamos a comenzar. Antes de hablar, entonces voy con las otras tareas para que podamos, para que vayan repartiendo y ustedes vayan avanzando. Tenemos la asistencia. Por eso mismo, todavía no les voy a hablar en la bienvenida y el gusto que me da. Creo que con algunos que hemos conocido, ¿sí? En previsión social. ¿No? ¿No tuve el gusto de estar con ustedes? No directamente. ¿Sí? Ya, aquí tienen para poner la asistencia y vamos a hacer la exposición también. Lo pasas, ¿ya? Van avanzando. Doctora, dile que tú eres la delegada porque te estaba buscando. Doctora, yo soy la delegada. ¿De qué? La delegada. Tú eres la delegada. A ver, Carlito, te Ya lo conectó todo el... Desde que estaba trabajando, ya el chelo y estaba echándose ahí. Recién está pasando. ¿Ya llegaron todos? Todavía falta. Quiero que ya estén todos para poder comenzar. La delegada. Ay, mejor.
y ahora vamos a hacer la presentación del sílabo. En primer lugar, quiero darle la bienvenida. Es un placer poderlo recibir en este sitio. Ustedes ya saben que cada escándalo están avanzando precisamente para terminar y concluir al final con éxito su carrera a la que han elegido. En esta oportunidad nos toca la asignatura, como ya hemos visto, de la filosofía, ética y deontología. Van a ver que es un curso muy interesante y relevante para nuestra profesión porque nos va a enseñar cómo podemos conducirnos no solamente en la vida cotidiana, sino también en nuestra profesión, en nuestro consultorio, en el hospital, en las clínicas donde ustedes tengan que trabajar. Nos va a ayudar mucho cada uno de los pasos, de los temas que vamos a tocar. Van a ver que son muy interesantes. Vamos a tener que tener la participación y la opinión de cada uno de ustedes, porque de eso se trata. Esta asignatura nos ayuda mucho el poder saber la opinión, la percepción de parte de ustedes. Como les decía, en primer lugar, vamos a hacer la exposición del sílabo. ¿Alguien me puede dar una referencia que tiene algo de la filosofía? ¿A qué se refiere la filosofía? Es el estudio y la búsqueda del conocimiento. Ya. Buscaba dar respuesta a dudas que tenían en la antigüedad. Bien. Ustedes aquí lo que queremos es que no sean tímidos. Díganos sus opiniones e incluso si son equivocadas. Para eso están, precisamente para encauzarlas, para conducir. Lo importante es que ustedes opinen porque eso enriquece la clase también. ¿Está bien? Vamos a ver que cada uno de lo que ustedes han mencionado es gran parte del concepto de la filosofía. En efecto, ahora pues, cuando tratemos el tema propiamente dicho. Muy bien. Entonces, bueno, en esta oportunidad, como protocolo, tenemos que iniciar con la exposición. La puerta, por favor, porque si no, esta pantalla es menos clara que la de la número 1 y la de la 5 es más clarita. Pero después esta nos obliga a tener que. Bien, el sílabo de la asignatura de filosofía, precisamente, ustedes ya más o menos saben qué es lo que tocamos cada uno del sílabo. Normalmente se pone en la fecha de aprobación de la resolución de canal, pero todavía no lo han hecho. Entonces, por eso es que se le ha dejado así y ya comenzamos a hacer la asignatura. Entonces, necesitando nos dejen. Ya le hice llegar a su señorita delegada, ella le va a hacer llegar de forma virtual el sílabo. Aquí, como ustedes ven, ponemos todas las características que se tienen que tener en cuenta: el nombre de la asignatura, el código, los créditos. Si naturalmente hay asignatura teórico-práctica, en este caso el nuestro tiene los dos. A ver que la práctica también son muy importantes. Luego el horario, para que ustedes en ese documento justamente puedan llegar a ver qué es lo que le corresponde, cuando le corresponde, si hay el curso, de lo que pueden, pero ahí ustedes siempre van a tener toda la información. Luego también tenemos justamente cuál es la misión la semilla, el resumen justamente de lo que les estaba preguntando, qué hacemos en la filosofía. Y como ustedes ven, sí, hay algo de lo que me han mencionado, que hay una respuesta de algunas interrogantes, y en el caso aplicado para nuestra facultad, para nuestra asignatura, esta justamente nos dicen que tenemos que tener una capacidad en la que el profesional futuro va a tener justamente cómo hacer correctamente un diagnóstico, un pronóstico, un plan de tratamiento en cada una de las asignaturas de las especialidades. Porque a lo mejor alguno de ustedes va a ser cirujano, más especial, a lo mejor otro ortodoncista, otro periodoncista, otro endodoncista, de acuerdo a lo que fue, pero que todo eso se haga con una responsabilidad, con todos los conocimientos que vamos a llegar a tener ahora, no solamente en la parte teórica y técnica de las especialidades,
sino también el comportamiento que debe tener como profesional ante el paciente. Esa es la idea justamente de la competencia, pues se diagnostica el estado de salud, un poco dental, y utilizando todos los métodos que les decía, pero sobre todo queremos encauzarlos a hacer las cosas de una forma correcta, con integridad. Esta es lo que, en conclusión, lo que se va a querer conseguir. Este es un resumen. Luego, bueno, pues, tenemos también ya justamente cada uno de las semanas en las que ustedes van a poder una vez que doy la competencia, justamente lo que se les ha mencionado, cómo se tiene que hacer y tener la capacidad de hacer al final el logro. Se va a ver que el estudiante sí puede hacer cada una de las actividades, por ejemplo, hace una endodoncia y sabe cómo comunicarse con el paciente, de qué manera y qué opciones le tiene que dar correctamente para que el paciente pueda elegir. O sea, eso es trabajar de una manera honesta, lo que uno quiere en ese momento y dice, ¿sabes qué yo quiero? Porque esto no quiere, porque ese tratamiento voy a lograr más, ¿no? O alguno podría haber, esperamos que no. Es justamente la idea de que no es permanentemente tengamos presente que lo que nos debe guiar son los valores, los principios, los prácticos. Esa es la idea. Después, en cada uno de las unidades están los temas. El primer tema, hoy día, presentación del sílabo. Ahora vamos a hablar sobre la filosofía, la naturaleza de la función. Esa semana. Y eso es lo que conlleva todas las semanas después el sílabo, la tercera, cuarta semana, cada uno. Entonces ustedes van a saber cada día, cuando vengan, de qué vamos a tratar. Las ideas, sobre todo también la práctica. Por ejemplo, ahora en la práctica, nos toca mañana. Hoy día les voy a dejar la tarea para la exposición. Como es la primera vez, va a ser en forma voluntaria. Los que quieran exponer para mañana. Yo sé que es un reto y eso mismo también lo valoro. Está dando. Entonces, hay responsables de cada práctica, ¿verdad? De un grupo de práctica. Entonces, coordinan con sus compañeros y dicen quién puede hacerlo y también ya después coordinan con la delegada general en la que dice quiénes son los que van a comenzar mañana. Porque mañana es muy rápido, lo sé, pero eso mismo también hace que uno valore que alguien se decida y atreva a hacerlo. ¿Sí? Es necesario que los compuestos de investigadores entonces van a ver que en cada semana nos van diciendo de qué se trata. Yo les voy a dar el tema, hoy mismo en la tarde, por ejemplo, incluso saliendo de inmediato les doy el tema para que ustedes vayan revisando. Van a haber 2 expositores por grupo y los demás tienen que estar atentos, participar y responder las preguntas que pudieran hacer, y también darle hacer las preguntas correspondientes. Esas son las notas de la práctica. Van a ver que las prácticas son muy bonitas, muy interesantes. Vamos hasta la semana 14. Miren, en realidad la ley universitaria dice 16 semanas. Eso, ojalá que después no repercuta en el medio de la universidad, porque siempre que no hacemos algo de la ley, siempre nos justifica, ¿no? Entonces, ojalá que no. Entonces, son 14 que ustedes han visto la ponen de evaluación en la 7ª semana, en la 14, que es complicado para ustedes, yo lo sé, es muy complicado. ¿Qué hacíamos como estrategia? Muy bien. Entonces, me han ayudado mucho algunas de sus 2 compañeras, después me dicen los nombres, en cómo más o menos tener una idea de lo que es la filosofía. Como les mencionaba, esta asignatura que es muy importante para nosotros, justamente vamos a iniciar, para tener un contexto así en forma general, hablar de la filosofía de la vida, y después veremos por qué se llama justamente, por qué tiene ese concepto, por qué le dan ese significado a la palabra propiamente dicha filosofía. Hablamos, comenzando por la filosofía de la vida, ahí vamos encauzándonos. En la que
el amor por la sabiduría de vivir, porque están hablando de la vida. En este caso nosotros vamos a hablar, acuérdense, también de la parte de cómo vamos a actuar en nuestra profesión, ¿no? Y evaluando cómo percibimos, o sea, cómo llegamos a sentir el entorno de donde estamos viviendo, o cómo es el mundo y cómo actuamos de acuerdo a ello. Por eso, justamente ahí viene lo que dijeron mis compañeros, buscando resolver preguntas, ¿no? Interrogantes, precisamente. ¿Cuál es la cosa? Vamos, tenemos una percepción, queremos saber qué, por qué está pasando y por qué son esas cosas, porque estoy aquí, por qué han ido sucediendo. Entonces, ¿cómo debo ir teniendo en cuenta sobre todo lo que quiere desde los años ancestros? Lo que quiere. ¿Por qué queremos hacer ese análisis después de la observación? ¿Por qué hacemos ese interrogante? Porque queremos buscar y encauzarnos de la forma más correcta para poder precisamente actuar con ética. ¿Para qué? Para encontrar la paz mental cuando trabajamos en equipo. Esto se ha hecho y se ha realizado desde las épocas del origen del mundo, desde los inicios, cuando estaba en la del Cromañón, todos ellos justamente también comenzaron con esas interrogantes, ¿verdad? Como dijeron ustedes. Miren, por eso vemos esa pregunta, ese análisis, ese amor a la... le hacía notar porque hay algunas cosas que... Ese amor que se tiene a la sabiduría y desde muchos tiempos. Porque me interesa mucho, lo van a ver ahora, cuando le pongo el texto, que se supone que es lo más importante, pero nos importa mucho cuando hacemos una exposición, que las imágenes grafiquen, nos ayuden a ubicar, a comprender lo que estamos exponiendo. Así como justamente es el amor a la sabiduría. La sabiduría, siempre hacemos un paralelo a que está en el cerebro, ¿no es cierto? Está analizando, está pensando en el corazón, es el amor a la sabiduría, la lectura de la educación es la que nos da la sabiduría. Y les voy a mencionar ahora que desde los tiempos antiguos justamente comenzó esta preocupación por instalar la filosofía en nuestra vida cotidiana. Este es un nuevo, por eso que ya me decía que teníamos que... Es un nuevo... Pues le decía que tenía que compatibilizar también. A ver, ¿qué pasa? Porque mire, el anterior estaba bien, pasaba todo, pero ese libro que tenía, ¿qué hice? Sí, con ese estaba haciendo, y justo con ese que estamos haciendo. Más fuerte, ya gracias. No me decía que tenía que ser compatibilizado con la pantalla, porque tengo otro que es uno de los que también indica y amplía y ilumina, y me dijeron que no es compatible, entonces tuve que cambiar con otro. Bien, les decía de dónde viene la palabra filosofía, específicamente es porque etimológicamente viene del griego filo, que es amor, sofía, es alegría. Entonces, la filosofía es el amor a la sabiduría. ¿Qué se enseña por ahí? Es el amor. O sea, etimológicamente, la palabra deriva de eso. Precisamente por eso, amor a la sabiduría. Y les mencionaba que era desde las épocas antiguas, de todos ellos. Cuando aparece el hombre, inicialmente es complicado porque de repente siente que tiene que alimentarse. Para alimentarse tiene que pues, cazar, pescar.
cuenta que puede pescar, o sea, y para pescar y cazar, ¿qué tengo que hacer? Como tiene que pensar en hacer instrumentos, ¿no? ¿Cómo? O sea, hacer los cuchillos, los machetes para poder cazar, todo eso, ¿no? Entonces, se dan cuenta que desde ahí estaba comenzando a pensar. Entonces, muy bien, ahora ya me puedo alimentar, ya sé cómo puedo conseguir el alimento, pero de repente veo a otras personas. Las otras personas se van juntando y cada uno tiene alguna habilidad y tienden precisamente por eso a querer convivir en sociedad porque se pueden ayudar de uno a otro. Pero eso mismo hace que vean que el hecho de convivir con otra persona no es tan sencillo, porque uno es diferente al otro. A pesar de que se estaban ayudando a tener, por ejemplo, a lo mejor alguien tenía una lanza, alguien tenía un machete, era bueno, pero sin embargo la convivencia no es sencilla. Por eso mismo empieza también otra interrogante: ¿cómo podemos hacer para poder convivir en sociedad en una forma armoniosa? ¿Cómo lo hacemos? O sea, es otro interrogante, porque ustedes me han dicho, para más se para interrogando precisamente cómo puedo hacer, porque sí que me ayuda el hecho de tener un compañero que tiene otro instrumento, pero no tiene los mismos intereses que yo, no somos iguales, y va a llegar un momento que a lo mejor eso puede ser una discrepancia y no es la idea. Entonces, intentan buscar la forma de vivir en paz, como yo decía en la anterior etapa, saber vivir en comunidad. Y eso es lo que ha seguido haciendo la filosofía desde esa época desde esa época. Entonces es ahí donde empiezan a buscar y a distinguir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué es lo bueno para yo poder convivir con él? Tengo que ser comprensivo, tengo que ser receptivo, tengo que ser colaborativo, tengo que tener disposición, ¿sí? Que es la mejor manera para vivir y poder convivir con los demás. Esa es la idea, y desde esa época hasta ahora es lo que intenta justamente la filosofía, y siempre van a ver que cuando habla de moral en forma ética, que ya después vamos a hablar y saber diferenciar cada uno de los términos que es ética y moral, pero siempre ustedes van a escuchar principios, ética y moral, siempre lo han escuchado, ¿verdad? Siempre, que se supone que es lo bueno, pero nosotros vamos a aprender acá a distinguir cada uno de los conceptos, a qué se refiere. Siempre que están buscando eso es con la intención de vivir en forma correcta, en forma íntegra, para poder estar conviviendo bien en sociedad. Esa es la idea. Desde ahí comienza. Entonces, por eso mismo, esa observación, ese análisis, esa reflexión, esa búsqueda de encontrar la solución y encontrarla, es precisamente lo que se llama amor a la sabiduría, porque estás pensando y estás buscando lo mejor, no solamente para ti, sino para la sociedad. ¿Correcto? ¿Entendieron lo que es la filosofía? ¿Sí? Muy bien. Es lo que quería. ¿Alguna pregunta? Yo encantada de recibir preguntas. ¿Seguimos? Sí. Correcto. Bien, como ustedes ven, aquí estamos viendo de que él efectivamente estaría casando, después ya busca una cantidad de compañeros para que pueda ayudar. Bueno, empiezan a conformar la familia, que también tiene que ser armonioso, y en conclusión, esta imagen le quiero decir que tiene que ver al amor, a la sabiduría. Han visto que siempre el corazón es el amor, ¿no? Y la sabiduría es el cerebro. Entonces tenemos que tener las dos cosas. Esa es la idea. Justamente lo que acabas de decir, permite abordar cuestiones fundamentales. O sea, para que el ser humano pueda desarrollarse de una manera óptima, como ustedes han visto, aquellas veces ellos tenían, la primera vez solamente tenían que comer, alimentarse, cuidarse también de los ataques de los animales y todo, o sea, la protección. Pero después, con el pasar del tiempo, se dan cuenta que esas experiencias que ellos tienen que transmitirlo. O sea, ellos aprendieron lo que antes no, o sea, ya saben hacer un machete, ya saben hacer una lanza, deben enseñar. Entonces, algunos transmitían de generación en generación de forma verbal, otros con dibujos. Ustedes han visto los dibujos que
casi todo, ¿no? O sea, intentan transmitir sus conocimientos. O sea, ese es otro aspecto que también le dan importancia, ¿no? Entonces, precisamente, ¿para qué? Para que el desarrollo, la siguiente generación no comience de cero, sino que haya un desarrollo y una evolución del ser humano. Entonces, nuevamente se preguntan ahí, bueno, ya conseguimos esto, esta es nuestra realidad, ¿qué podemos seguir haciendo? ¿No? Entonces, eso justamente, el conocimiento, como les mencionaba, se transmitía de diferente manera, de forma verbal. Acuérdense que había leyendas, mitologías, ustedes han leído algo de la mitología, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien nos puede decir qué es lo que son las mitologías? ¿Qué son? ¿Ya? ¿Sobre qué son las mitologías? Las mitologías serían algo así como historias que el ser humano ha ido creando para explicar ciertos sucesos que pasan y que quizás en sus tiempos no entendían. Por ejemplo, muchas culturas lo que hacían era, por ejemplo, crear esas existencias divinas, ¿no? Esas divinidades por las cuales ellos explicaban que llovía o por las cuales ellos explicaban un fenómeno natural de los cuales ellos desconocían su origen. Entonces, ellos siempre, el hombre siempre intenta buscar o saber el origen, el por qué suceden estas cosas. Y en la búsqueda de esto siempre van a ir inventando o haciendo estas teorías que nos pueden llegar a originar lo que son las mitologías. Bien. ¿De acuerdo? Doctora, para agregar a lo que dice mi compañera, usualmente eran con personajes fantásticos, era muy fantasioso, ¿no? Por eso también el nombre, mito, mitologías, ¿no? Precisamente, pero como decía, la intención de querer encauzar a las personas en actitud correcta, algunas veces produciéndole temor, algunas veces haciendo que el camino, bueno, sea ese el más afortunado, por ejemplo, cuando hablaban de las guerras, esas cosas, ¿no? Tal que era fantasiosa, pero lo hacían con esa intención. Igual, como van a ver en varias etapas, las leyendas, las leyendas de Mamoka, etc., diferentes leyendas, son tanto fantasiosos, pero intentan eso, o sea, explicar algo fenómeno, efectivamente. Entonces, eso es precisamente lo que es lo que estábamos viendo. El desarrollo y la formación se preguntan eso, porque necesitamos tener el conocimiento. Siempre para el bien y la justicia, para nuestra existencia esencial. ¿Por qué? Porque la idea es esa, convivir armoniosamente con el vecino, con la sociedad, con la que estamos participando. Aquí viene. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque se dice siempre por el bien y la justicia. Estamos hablando de que la sabiduría está representando por el cerebro. Entonces, si queremos que esta sabiduría sea limpia, por eso la están lavando, porque sea dentro del marco de la ética, de la moral, y naturalmente tener en cuenta el conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento que nos va a dar siempre, en este caso, ahora nosotros, la lectura, los libros, internet y todo eso, pero antes era lo que les decía, la transmisión verbal, algunos llegaron a tener la escritura, o si no, con las imágenes, pero intentaban formar y hacer desarrollar a las siguientes generaciones. Esa era su preocupación, y dentro de ellos siempre encausado en que sean justos, que puedan elegir lo que es bueno y es malo para poder precisamente actuar de una forma integral. Y por eso mismo tenemos conjuntos de saberes siempre utilizando el raciocinio para poder, esto es lo que a través de la Real Academia Española lo pone como concepto. O sea, todo lo que hemos hablado, ellos lo resumen así, como en efecto es coincidente con lo que hemos hablado.
siempre deben tener la compañía, la inclusión del conocimiento, la verdad, la moral, la belleza y la mente. Ustedes dirán, la belleza. Algunos dirán, ¿qué tiene que ver la belleza en algo tan serio? ¿Pueden decir eso, chicos? ¿O no? ¿Por qué agregan en algo tan... están hablando del cerebro, de la sabiduría, y pues después se les ocurre hablar de la belleza? ¿Algún comentario al respecto, hijos? Es que creo que es porque toma la belleza como algo así de que la belleza en lo que tiene que ver todo esta búsqueda del conocimiento, porque como dice la filosofía, es el amor a la sabiduría, entonces siempre buscan, ellos sienten que todo lo que es el conocimiento, que todo el mundo y toda creación que ellos puedan palpar es bello según lo que ellos interpretan. Entonces siempre piensan que cada cosa, cada acción o cualquier fenómeno que pase tiene un significado, tiene un valor para ellos. Por eso sería lo que es la belleza, cada valor que toman las cosas. Yo encantada, pero no soy Doctora, tal vez porque la belleza se toma como un concepto subjetivo, ¿no? Eso va a depender de cada uno, qué es lo que toma por bello y qué no. Y tal vez la filosofía también lo estudia porque hay distintos conceptos de ella, porque cada uno tiene uno diferente. También puede traer la problemática de qué es la belleza, y porque no hay una respuesta concreta, ¿no? Es diferente. La filosofía, efectivamente, nos va a enseñar a tener los conceptos reales de lo que es cada uno de los que ellos aman, del conocimiento, de la verdad, la moral, que son las normas, la belleza filosóficamente, la belleza es un tanto diferente, a lo mejor pueden ser por ustedes, porque específicamente la belleza es el promedio de la observación de un individuo. Por ejemplo, van a evaluar primero su inteligencia, la virtud, hasta las acciones que tiene, o sea, ver una persona así. También incluso la parte del carácter, la actitud, porque puede ser alguien muy inteligente, pero es una mala persona, no necesariamente una mala persona al final, ¿no? Y después también o sea, aparte de la belleza física, o sea, ve la inteligencia, los principios, los valores, las virtudes, la parte espiritual, la satisfacción, la forma de ser, de conducirse del individuo, y también después la belleza física. Se suma todo eso y se divide, o sea, se saca un promedio. Es la belleza. Entonces ustedes van a ver que a diferencia de lo que siempre se dice, mira que la parte es muy bella, algo puede ser, ¿no es cierto? Pero cuando vamos a sacar la belleza de la persona real, físicamente hablando, vamos a ver que a lo mejor tiene ciertas desventajas. Y hay otro que no puede ganar porque efectivamente tiene las otras cosas, las otras condiciones. Entonces, cuando ustedes vean a alguien, van a decir, bueno, yo realmente sí tengo una persona realmente bella, que es una persona muy noble, muy buena, muy inteligente, muy dispuesto, muy correcto, muy íntegro. No será físicamente muy igual, pero en promedio es una persona bella. ¿Correcto? ¿Comprendido? ¿Están de acuerdo con ese pensamiento? ¿Alguien está en desacuerdo con ese pensamiento? No, la belleza es la belleza. Si físicamente está bonito, es eso. ¿Vamos a decir, no? ¿Alguien me puede decir eso? No. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con ese concepto? Por eso les decía, aquí nos van a enseñar justamente a cómo analizar, evaluar y tener los conceptos reales. Porque eso se ha pensado mucho, se ha analizado mucho, han pasado
Pero necesito saber la opinión de ustedes. Es una generación. Quisiera escuchar de algunos. Sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y por qué no está de acuerdo o por qué sí está de acuerdo. A ver, otra opinión. Muy agradecida a las dos, porque voy a anotarlos ahora. A ver, ¿alguna otra opinión? ¿Se dan cuenta que nos están enseñando, estamos aprendiendo otra cosa, otro enfoque de la belleza? Y así también vamos a ver en la siguiente clase, también vamos a ver cómo se llega a interpretar el arte. Por eso son tan importantes todos estos aspectos. Otra opinión, hijitos queridos, no importa que se equivoquen, nunca les voy a, van a ver, o sea, porque se equivocan, al contrario, les agradezco que sean honestos y digan lo que piensan y podemos reformular. No teman equivocarse. A ver, ¿por qué están de acuerdo? ¿Por qué me dicen que sí están de acuerdo con ese concepto? Un varón, un caballero, por favor. ¿Alguien tiene que sacar? Ah, muy bien, sí. Bueno, así como mis compañeras han dicho, yo también quiero sumar que, aparte de que, obviamente, bueno, yo considero también que la belleza es subjetiva, porque así como usted dijo y como ya se han vuelto a decir, depende de cada uno cómo le pone el aprecio a ciertos factores, ¿no? Por ejemplo, claro, está muy generalizado de que la belleza se debe a un factor meramente superficial, meramente visual, pero también hay otras cosas que se tienen que tomar en cuenta, o algunos toman en cuenta mejor que otros, para, no sé, no ver algo más preciado en algo que otras personas no suelen ver. Y creo que eso también es importante comprender en la estudio. Bien, vértigo. Sé que ustedes lo tienen todo bien, pero son tímidos. Tienen que dejar de ser tímidos, hijitos. Porque aquí, como digo, importa mucho su opinión, porque a lo mejor sale una diferente y es interesante, porque después lo llegamos. Van a haber muchos temas en que van a haber opiniones diversas y al final llegamos a una conclusión. Bien, bien, hijo, gracias. Entonces, es eso. Entonces, ¿para qué? O sea, todo eso ya está en la mente y el lenguaje, que en efecto, como les decía, ellos necesitaban transmitir verbalmente, y a veces no se podía, pues como las imágenes también no van a poder ser, porque se van quedando permanentemente. Entonces, siempre buscando las verdades, lo que está pasando, lo que sucede y cómo lograr resolver algunos problemas para que las siguientes ya pudieran comenzar desde ahí. Esa es la idea, siempre filosofía, como decía, trabajando el cerebro, pero también ya queriendo vivir en comunidad, pensando también en los demás. Ahora, por eso mismo, cuando yo les mostraba de los libros, es que es una manera de representar la educación. Claro que ahora ya hay también la parte virtual, pero los libros son una belleza, es importantísimo, ¿no? El tener los libros. La filosofía cumple un papel importante porque en la educación, porque miren, porque es necesario que esta, de todas maneras, se va estudiando, se va incrementando conceptos, se va nuevamente buscando, innovando qué más podría haber. ¿Se imaginan si no hubiera habido esto? No tendríamos la luz, no tendríamos internet, no tendríamos pues las ruedas, que voy a pensar cómo nos podemos desplazar. Al comienzo tenían los animales salvajes, tal vez no pudieran opinar, pero después querían hacer todo en mayor cantidad, entonces se les ocurrió con la rueda, que fue un avance, y así sucesivamente, vinieron los carros y todo lo que ha venido precisamente gracias a ese interrogante, a ese deseo permanente de querer saber para qué están las cosas, por qué están las cosas y qué se puede hacer. Esa es la idea, ¿no? Y decía que la educación es muy importante porque se tiene que transmitir esto para que se aprenda y no se comience de cero. Pero también eso conlleva un compromiso enorme. El educador, el que va educando, es una responsabilidad inmensa porque la mejor forma de enseñar, la mejor forma de educar es con el ejemplo. Yo no les puedo decir a ustedes que lleguen puntual si yo no llego puntual. La mejor forma es con el ejemplo, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con
importante, ¿por qué? Porque son ellos los que justamente van a dar las pautas para los niños, van a ser los directos responsables en la que van a encauzar el bien, el mal, el amor y la justicia, van a ver, como decía, siempre con la responsabilidad de que el ejemplo es la mejor forma de enseñar. Y naturalmente siempre estamos queriendo que nuestros hijos sean justos, que estén dentro de los principios, con los valores, con la moral, con la ética, por eso mismo nosotros. Por eso cuando quieran ser padres, piensen que es una gran responsabilidad. Porque conlleva que ustedes van a cambiar ciertas actitudes, incluso que las tienen por comodidad, porque por sus hijos. Aquel que fuma tiene que dejar de fumar, el que toma tiene que dejar de tomar, porque si no fuma le dice al niño que no lo haga, que no es correcto. ¿No? Si quieres ser ordenado, tienes que hacerlo, y hay diferentes cosas que tienes que estudiar, pues tiene que ver de estudiar, tiene que ver de trabajar, es una forma de un compromiso el ser padre. Y consideramos también un maestro con mayor razón, porque ya es el padre de muchos hijos. Yo los considero mis hijos, siempre los voy a llamar hijos, porque así los considero. En realidad somos segundos padres, que de verdad nos preocupemos por ustedes, esa es la idea. Entonces, imagínense, por eso la responsabilidad, que la filosofía también va a estar en eso, en la parte de la educación y el hecho de que sean padres. Que sean padres, naturalmente, todo lo que ustedes de repente dicen, yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, siempre uno está pensando, igual que nosotros queremos que ustedes también lleguen mucho más que nosotros, siempre. Es un placer, un orgullo cuando ustedes, pues el alumno suyo del maestro, igual cuando padres sucede. Entonces, esta también es una gran responsabilidad, ¿no? Siempre. Ahí les decía, es una luz y el padre es el responsable de la formación del niño. Muy responsable. A veces, ¿qué está sucediendo ahora? Por trabajar, padres, que sí es una responsabilidad, lo hace con buen intención, pero no se está teniendo mucho tiempo con el hijo. Y entonces, por eso dicen, ¿qué está pasando con esta generación? Y ustedes van a ver en otros países que están resolviendo. De que, por ejemplo, lo que normalmente debe trabajar de lunes a viernes, que son 5 días, están haciendo para trabajar 3 días. Porque necesitan esas generaciones ya tener nuevamente contacto con su familia. Porque ven que están viendo algo que no es correcto con ellos. A ver, ¿cuál es la gracia hijita que cuéntame, no, algo les ha hecho reír, entonces nosotros también nos queremos reír. No solo sonreír, ¿verdad? ¿Por qué han sonreído? ¿Por qué? Que ella pensó que me estaba quedando dormida. No te escucho. Que ella pensó que yo me estaba quedando dormida. Estaba bien, bien. Es que yo pensé que estaba diciendo, ay, vamos a estar más tiempo con nuestros papás. Entonces, ya no se acostumbran a estar mucho tiempo con el papá, ¿no es cierto? O sí lo están. No, ustedes más para con los celulares hijitos, ¿sí o no? Realmente nos han quitado bastante, recuerdo. La mayoría siempre está con el celular y no comparte con la familia, que es algo que también hay que modificar, que es lo que se dice. Yo usted llega con eso y dice, ay, vamos a estar más tiempo con los papás. Vamos a ver que en la filosofía tenemos ya tareas ramas. Estas ramas las tendremos como para poder ver de qué manera constantemente se van ocupando. La metafísica es la que se ocupa de la realidad, de la existencia, normalmente con las preguntas de cómo existí, por qué estamos aquí. E incluso, recuerden ustedes, siempre ahí se tiene incluso la existencia de Dios, porque dicen cómo y por qué estamos aquí. O algunos hablan de la evolución, ¿no es cierto? O de la separación celular, o de la creación de Dios. O sea, es eso. O sea como para, porque ustedes van a ver que hay algunos que son cristianos, que son creyentes, otros que no. En la filosofía a todos se les respeta. Diferentes religiones. Respetamos a todas las religiones, porque en realidad, así como han hecho los individuos, que la única intención era de convivir de mejor manera, cada una de las religiones han tenido esa intención, de buscar, encauzar
buscar de qué manera los dirigimos para que sean buenas personas. Y cada uno de repente tiene su estilo, una diferente de la otra, pero todos han tenido buenas intenciones. E incluso cuando hacen agrupaciones, hasta políticas, todos tienen, se suponen, buenas intenciones. El problema es que en el camino hay algunos integrantes que no ayudan a que justamente se cumpla eso. Pero esa es la idea. La epistemología estudia la naturaleza del conocimiento, siempre filosofía del conocimiento, o sea, cómo entendemos ese conocimiento y en ese momento hay que evaluar. La ética, vamos a ver qué enfocan los valores morales. Después, como les decía, vamos a ver claramente qué es la ética y qué son los valores morales. Son juntas, están enlazados, pero son puntos diferentes. Y cómo debemos vivir una vida buena y justa. Siempre lo que se quiere es eso. Un individuo libre, bueno y justo. La estética, nuevamente estamos hablando de la estética. Explora la belleza, el arte y la experiencia estética. Pero ya ahora supongo que cuando hablo de la belleza, ya su mente de ustedes se va a lo importante de la general, ¿verdad? Ya no están mirando un rostro bonito, no necesariamente, sino ya todo es importante. Eso no quiere decir que también se abandonen, Eso ya les dije, es una de las partes. No será la más importante, pero también se suma todo el conocimiento, los valores, también el ambiente física. Entonces tampoco quiero que se descuide. ¿No es justo? Para el peruano, o sea, para la característica del peruano que digan, no, son un poquito descuidados. No es correcto, no está bien. Tampoco es. O sea, tratemos siempre de buscar en todos los aspectos los mejor. Después vamos a hablar de la existencia del arte y la institución estética. La tercera belleza es el Señor de la verdad, porque decía que justamente hacemos ese tipo de apreciaciones. La lógica, ustedes ya con la lógica matemática más o menos saben que efectivamente es muy bueno. Hay interrogantes y respuestas muy sabias, con bastante sabiduría. Entonces, el principio de inferencia, razonamiento correcto, porque nos ayuda justamente a tomar una decisión correcta. El lenguaje, como les he dicho ya, en efecto, nos ayuda mucho, que transmitamos el pensamiento, la manera que tenemos, y necesariamente las generaciones se van alimentando de ella. La filosofía política, imagínense, ustedes tienen un concepto. ¿Qué concepto tienen de la política? Ustedes chiquitos, ustedes sí, se entiende. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Porque cada quien busca su bien, ya no se piensa tanto, doctora, en el bien del pueblo, de la nación en sí, sino en qué beneficios puede traer de poder ejercer, ya sean derechos o más que nada beneficios para ellos mismos. Entonces, tristemente, en nuestro Perú, ya no es tan digno de admirar a una persona que realmente quiera lanzarse a la política, porque hemos visto durante años, nuestros padres nos han contado que no hay realmente una persona quizás con la ética bien puesta o determinada para que realmente pueda ser empático con las necesidades que van a pasar las distintas personas en nuestra nación. No se podría descartar que sí puedan haber personas que tengan las buenas intenciones, pero cuando llegan al poder, quizás no están tan firmes y su moral o su ética puede ser frágil y perder en el camino. Miren, claro, es una pena, miren, aquí sí está en el concepto, es una pena que se tenga por bien, ¿verdad? Que está pasando eso. La prueba es, ¿cómo es posible que hayamos tenido tantos precedentes y uno a uno se haya podido encontrar, ¿no? Hay cosas que a la larga pues, han desencadenado en un resultado no solamente para ellos, sino para su familia y también naturalmente para el país, ¿no? Que sean sancionados de esa manera, o sea, es increíble y sobre todo porque, mira, por eso es que hijos ya me llamó a la reflexión. A la larga todos saben, tú actúas mal, crees que en ese momento nadie te va, no sé, nadie te va a acusar, nadie va a notar lo que estás consiguiendo, y a la larga, vean ustedes, hay un punto de quiebre. Hombres poderosos que eran presidentes
igualito de una y otra. Eso nos tiene que hacer analizar y pensar y decir, no, es mejor actuar correctamente. Porque adelante, por más poderoso, por más plata que tenga, porque el cuchillo siempre tenía mucho dinero, ¿no? Pero antes, previamente, decían, ¿para qué se pero y eso son cosas que tenía dinero? Porque malogró su vida. Entonces, son aspectos que también nos ayuda a evaluar, a analizar siempre, que es difícil a lo mejor obrar correctamente, sí, es difícil, sí. Pero es mejor, porque a la larga sí nos tiene esas consecuencias, ¿no? Y la política, en realidad, la política se tiene el concepto que es el arte de gobernar. La política es el arte de gobernar. ¿Qué entienden por eso, hijos? Debería ser el arte de gobernar. ¿Qué entendería? Que sería todo lo contrario de lo que acabas de decir, ¿no, hija? ¿No es cierto? O sea, si es el arte de gobernar bien, si es un país, hacerlo de la más correcta, si es una ciudad, una alcaldía, hacerlo las obras de la mejor manera, si es una universidad, también hacer las cosas correctas. Por eso me duele cuando, por ejemplo, hacen las cosas virtuales en educación, eso no, y menos en la ingeniería y salud. Eso no es correcto. Entonces, son cosas que hacen daño, como acaba de decir su compañera, que se están pensando en otras cosas, en otros aspectos individuales, y no están pensando en lo que realmente beneficia a la población, en este caso, a los estudiantes, en el país, en este caso, a todos los habitantes de la ciudad, del país, porque efectivamente pensaron a lo mejor entender un beneficio, porque en ese momento debe ser que nos llegan a tentar, o sea, no sé, y justamente no han tenido los valores y principios instalados para poder, ¿no?, ceder, porque se dan cuenta uno tras otro los presidentes, ¿no es cierto? O sea, es eso. Se dan cuenta, por eso me interesa mucho la opinión de ustedes, porque eso enriquece las bases. ¿Ves? Hacen que de todas maneras yo haga una respuesta a ello y pues, ayuda mucho. Si se van a equivocar, casi nunca se equivocan, hijo. Porque de todas maneras es una posición, y bien, es una posición, se puede decir, sí, estoy de acuerdo, pero debo decir no, y ahí al final llegamos, decimos cuáles son los pros y los contras y decidimos que creo que lo mejor es actuar de esta manera. Esa es la idea. Entonces, también la función de justicia, gobierno y la sociedad. El arte de gobernar, hacerlo con justicia, con dignidad, a la buena. Esa es mi tarea, esa es la política, se supone. Porque no se debería hacer, porque todo tiene que intervenir la política. O sea, recuerden que para el presidente tenemos que elegir, ¿no? Que para el alcalde tenemos que elegir. O sea, de todas maneras, siempre tiene que haber alguien que gobierne. Y precisamente queremos que sea una persona idónea, que tenga esos valores, requisitos que podemos seguir señalando. Bien, hijos. Hay la desgraciadamente ignorada naturalmente, la conciencia, que eso siempre es subjetivo, pero es muy importante porque llegamos a ver, a diferenciar lo bueno y lo malo. Ahora, también hay unas definiciones que tenemos en filosofía para más o menos tener la delegada, por favor, me dices el 48. ¿Cuánto tiempo nos queda? 25 minutos. 30, media hora. Sí, que a veces las participaciones son tan interesantes y a mí me da pena cortarlo porque son buenísimas y eso mismo de alguna manera un poquito más de tiempo. Pero por eso entonces hay definiciones ostensivas. Como su nombre lo dice, estamos dando los aspectos concretos que ya le han dado en la nominación a un objeto. Por ejemplo, este es un lapicero, esta es una mesa, ya específicamente le estás dando algo que a través de los años, por la utilidad y por la función, ya le han dado una nominación y ya tiene sinonimia, concepto utilizado, sinónimo, o sea, algo equivalente. Por ejemplo, alguien que está sonriendo no dice está feliz, ya, no dice está con alegría, o sea, es sinónimo, pero realmente son expresiones que ya se van viendo, ahí sería. Estipulativos, concepto de la forma común, que están generalmente en contextos, por ejemplo, de algo que tienes que
investigando, va observando, analizando, reflexionando, necesita también pureza. Necesita aspectos que puedan sustentar a sus ideas, a que después se empiecen a plasmar. Y analíticas, naturalmente, siempre tienen que ser componentes de análisis, componentes, o sea, y después darle justamente una nominación, ¿no? Como decía, bueno, puede ser como ya sabemos que en matemáticas hemos aprendido, pues cómo es un triángulo, un cuadrado, de acuerdo justamente que nos han dicho cómo son los lados, ¿no? A qué le llamamos, que llegamos a tener. Y una vez ya con una sola nominación con el nombre, ya decimos cuadrado y ya estamos viendo que son cuatro lados iguales. Triángulo y sucesivamente. O sea, el conocimiento va mejorando cada vez, e incluso después van dándole las denominaciones más específicas, pero todo eso ha sido en evolución de todo el tiempo, que justamente el individuo ha estado pensando, razonando y ayudando a dar ese tipo de definiciones. Como les mencionaba anteriormente, desde antes, desde las épocas ancestrales, ya todos estaban en la filosofía, todos nosotros también ya somos filósofos, ¿no es cierto? Porque todos estamos haciendo preguntas siempre. ¿Cómo somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué debo hacer? Cuando ustedes dijeron, ¿qué voy a hacer en mi vida futura? Afortunadamente, uno dice, me gusta la ontología, voy a hacer puntos. O sea, para eso tuvieron que hacerse muchas interrogantes, seguramente incluso consultar, pensar y todas esas cosas también. Entonces sí, en el transcurso de la vida siempre estamos buscando, ¿no? Por eso cuando cuando vive Sócrates, no le decimos Sócrates porque es un representante de la filosofía, ¿no? Siempre investiga, siempre busca principios cada vez más altos, incluso más más que los placeres. O sea, aquel que se dedica justamente, en el caso como ustedes, pues decidieron por una carrera que es un tanto exigente, van a llevarse muchas diversiones, van a trasnochar, pero van a lograr algo muy positivo, ¿no? Que van a poder ayudar en el futuro al resolver la patología de las enfermedades legales desde el nivel de calidad local y de una forma correcta, como lo que vamos a querer hacer naturalmente. Y esa es la idea, justamente, que en lo posible, siempre personas de bien que posiblemente incluso van a tener que sacrificar muchas cosas, porque hay otros que no quieren estudiar y se dedican a otros. Desgraciadamente, ahí está la diferencia. Eso existe, ¿no? Entonces, es muy al margen de que si eligen, al margen de los placeres o a lo mejor también la diversión, eligen algo correcto, algo que les pueda ayudar, afortunadamente que les guste y puedan quedarse. Es la idea. O sea, cada individuo siempre está buscando la verdad, todos son filósofos. Ahora, como también se había mencionado y también dijeron sus compañeros, es siempre intuitiva, pregunta, pero además es muy crítica, siempre también está tratando de ver qué errores tiene para mejorarlos. O sea, por eso que les decía, hemos avanzado muchas cosas en todos los aspectos, precisamente por eso, porque esa es la idea, ¿sabes? La crítica permanente dice, bueno, esto es así, pero podría mejorarse, ¿no? Entonces, el conocimiento, la verdad, siempre dentro de los valores, porque a veces también, cuando no hablamos de los valores, puede tener mucho conocimiento, pero a lo mejor se desvía, como dijo su compañera, a buscar algo personal, un beneficio para él, ¿no? O sea, sí, están logrando algo con conocimiento, pero solo tiene el beneficio personal y eso no es correcto. Entonces, siempre está buscando que siempre evalúe lo bueno y lo malo y que decida por lo bueno. Entonces, eso es justamente como el raciocinio, el razonamiento, el análisis, los argumentos que pueden tener permanentemente cada uno de los temas que quiera innovar. Eso siempre es justamente tenemos, siempre es muy analítico. El filósofo o la persona que tiene que hacerlo. Ahora, también, como hemos dicho, hay aspectos clave de la naturaleza. Por
la reflexión crítica. No solo se limita a la aceptación de la realidad, o sea, que como que eso es así, y ya si no nos hubiéramos estancado el tiempo en lo que teníamos. Y analiza y busca a profundidad cómo puedo mejorar. O sea, ustedes están viendo cómo es que los teléfonos comenzaron, que nos parecía una maravilla inicialmente, es increíble un teléfono, uno puede comunicarse, y parecía imposible tener uno inalámbrico. En épocas anteriores parecía imposible. Me acuerdo que el primero celular creo que costaba como 10.000, en esa época casi equivalente a $2.000. Era carísimo, eran poquísimos los que tenían. Entonces, pero después ha pasado el tiempo y ya, pues, ahora uno puede vivir sin celular, antes no pasaba nada, solamente tenían uno fijo y listo, ¿no? Resolvían. Entonces las cosas están mejorando y cada vez ya van a ver, ya están viendo que nosotros lo vamos a poner en los lentes, ¿no? En sus relojes y todo eso. Entonces, el otro enfoque de la que busca la verdad, no solo el ámbito de la ciencia, sino también en la ética, la política y la vida general, como les decía. Siempre se cuida, busca mucho, pero también siempre dentro de la moral. Y hablan de la política también, porque siempre buscan en todo lugar, un país, una ciudad, una institución, necesita gobernantes. Entonces, esa es la parte política, que debería ser una parte de gobernar de forma correcta y justa, pero desgraciadamente eso no lo es. Entonces, eso está hablando y todo eso englobado en la ética naturalmente para que eso sea y tenga buen resultado. Interrogación fundamental, claro que sí, es lo que primero que dijeron sus compañeras, preguntas permanentes sobre la existencia, conocimiento, la actividad y siempre acompañado de los valores. Esos son los aspectos claves de la naturaleza. Siempre se dan cuenta que vamos a transcurrir y ver varios temas y esto es lo fundamental, la base para justamente poder estudiar. Entonces, esos son los caminos que se tienen que tener, un camino correcto, con una educación, ¿no? Con una educación y para poder llevar de una forma armoniosa la convivencia con la sociedad. También es abstracta y no empírica, porque siempre está buscando, acuérdense, sustento, está buscando pruebas, ya no es empírica, siempre está. Pero fuera en el ámbito de reflexión, o sea, no busca respuestas así sueltas, ¿no? Siempre a través de razonamiento y argumentación, pruebas permanentes de la parte científica, siempre. Interdisciplinaria, claro que sí, porque integra diferentes áreas. Acuérdense, la ciencia, la parte de ciencia, la historia, porque les decía el hecho de que cuenten desde hace tiempo, desde cuándo existió eso y tengan la obligación. Ahora, afortunadamente, ya se puede dejar las historias escritas y, bueno, se puede llegar a saber todo con detalle. Y también, naturalmente, la literatura, la teología también, o sea, acuérdense cuando les hablaba de las diferentes religiones, sus intenciones también siempre han sido buenas, lo que han escrito es con esa intención de encauzar, de encaminarte por un buen lugar. A veces te ponen ejemplos diferentes para más o menos que tengas cómo elegir y tomar una decisión. Evolutiva y dinámica, claro, digo, cómo hemos evolucionado, estamos hablando desde la rueda hasta ahora, ¿no? Ya vienen los carros eléctricos, ¿no? Todo lo que ya de combustibles se está transformando, ¿no? Entonces, con diferentes corrientes y enfoques, tienen una disciplina viva y dinámica, permanentemente, que siempre va a evolucionar y siempre es dinámica porque la interrogante y las preguntas están permanentes, están ahí. Ahora, la reflexión ayuda mucho, naturalmente, cuando tú observas, criticas y después quieres buscar una respuesta o una solución, naturalmente viene la reflexión. Por eso es un pensamiento profundo que busca comprender la realidad y las ideas fundamentales. Entonces, cuestionar, ver lo que está haciendo, cuestionar la verdad y también validar, o sea, como decía, poner pruebas, ¿no? Entonces, se busca razones para que nosotros podamos tener como solución y explicar cómo es que esto puede mejorar al otro, como ustedes hablaban, ¿no? Antes de lo de la televisión también, por la
blanco y negro, y después venía colores, parecía una maravilla, fantástico, y así. Son cosas que van sustentando, van mejorando cada vez y todo eso, ¿no? Entonces son pensamientos que tratan de buscar muchas veces algunos en forma individual y que después, bueno, se basan con toda la historia y la lectura y se alimentan de mucha información para poder llegar a hacer algo innovativo y naturalmente después ya una vez que se prueba se puede difundir para todos los demás, ¿no? Entonces se fomenta esa innovación o esa idea que es la filosofía. A eso nos ha ayudado justamente a evolucionar. ¿Qué se tiene que tener en cuenta en la reflexión? Elementos claves de la reflexión filosófica: contemplación. Si quiero cambiar algo, tengo que contemplar, observar detenidamente y decir, bueno, yo lo estoy viendo así, es útil de esta manera, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿No? Después, ahí viene el análisis. Si esto es así, ¿yo cómo hago? Realmente la descomposición de las áreas. Antes eran pequeñitos, ¿se acuerdan? Después fueron grandes, porque tenían mucho más aplicaciones y muchas cosas, pero después están haciendo muy grandes, después nuevamente lo achicaron, o sea, porque se tiene que, o sea, están mirando permanentemente, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que ir haciendo para darle cierta comodidad y mejora en cada uno de los aspectos, ¿no? Meditación, una exploración profunda y reflexiva del objeto, o sea, buscando comprender cómo, para qué sirve y hasta dónde es su alcance y si vale la pena, porque a veces también están los costos, ¿ah? Muchas veces hago un cambio, vale la pena gastar tanto para hacer este cambio. No, si no vale, pues no lo hago. Entonces, todavía, por ejemplo, he visto que los carros eléctricos todavía no llegan a todo, porque a veces está siendo un poquito complicado el tener que cargarlos, ¿no? Entonces, va a demorar un poco, pero bueno, parece que tiene que ser necesariamente ya lo dijimos, búsqueda de respuestas. Las exploraciones, las observaciones justamente se hacen con eso, para buscar soluciones con el conocimiento que hemos tenido, ya sean de los libros, experiencias, estudios, y después justamente se buscan soluciones que las están encontrando permanentemente. Por eso también las investigaciones que se les da mucha importancia, porque naturalmente así logramos grandes cambios. Antecedentes de la filosofía. Ya le había dicho en forma general desde cuándo se inicia, pero ya en una forma científica, organizada, ya vamos a ver qué son los antecedentes de la filosofía, ya con pensamientos primero y después ya con la escritura comienza en la antigua Grecia, cuando ya hay una reflexión también racional crítica, reemplaza a los fenómenos naturales. Esto es como vamos a llamarle la filosofía antigua y la contemporánea. La filosofía antigua es la griega, porque ahí tenemos personas claves. Deben haber escuchado Sócrates, que es lo más importante. Sócrates en esa época no escribía. Sócrates era puro pensamiento, o sea, ideas maravillosas que tiene. Y justamente tenía el alumno que era Platón. Platón es el que escribe y recopila todas las grandes ideas de Sócrates. Y Aristóteles, que es alumno de ellos también, de Platón, ¿no? Es el que sigue. Entonces, por eso es que le llamamos, ahí tenemos una época que son la presocrática y la clásica, antes de Sócrates, ¿no? O sea, en la época anticristiana, que justamente también fue muy importante para nuestra comprensión de la filosofía y cómo estamos llamados ahora. La presocrática, estos pensadores vivieron antes de Sócrates. Exploraron la naturaleza también, lo hizo de una manera más organizada, los cosmos, el origen de la realidad. Siempre todo el mundo dice, ¿cómo? Y hasta ahora seguimos preguntándonos, ¿no? Realmente cómo fue el inicio de nosotros, ¿no? Ahí tenemos a Pérez de Mileto, a Simandro, a Argentina. Buscaban siempre lo fundamental, la existencia. Ahí tenemos a Pérez de ya sabemos a Pitágoras, que estudiamos matemática, ¿no? Pitágoras siempre, el clásico de Lusa, el teorema de Pitágoras. Y también en el occidente, en el oriente,
y dice, lo vi y lo entendí. Y después miré lo que dice lo importante, lo hice y lo aprendí. Por ejemplo, los que están escribiendo, sí están aprendiendo un poquito más. No sé, porque eso de escribir es maravilloso. Tú te acuerdas, ay, sí, eso lo escribí con letra grande, lo puse con subrayé y todo, y más fácil para el examen. Por eso mismo, en la práctica, el resumen que van a hacer, por lo menos al comienzo, lo van a hacer a mano. Siempre lo hacen a mano, compañeros, el resumen. Y ahí he podido apreciar unas letras preciosas de algunos, no todos, no pueden tener más comunicación, pero me sorprendió que en esta generación unas letras hermosísimas. Sí que lo hago. Entonces, es por eso, chicos, ¿sí? Hacen ese resumen y lo escriben. Recuerden eso, porque les parece, o alguien protesta un poco con lo que dice Confucio. Me lo contaron y lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Alguien está de acuerdo con eso? Bueno, ¿uno está de acuerdo? Chicos, ¿son tímidos o tienen flojera? ¿Qué pasa? ¿Qué dijo? ¿Qué dice? ¿Qué? Pero hijo, pero pues precisamente he venido con la mayor ilusión, con la mejor intención, precisamente hacerlos ver. ¿Les está gustando la asignatura? Sí. Es bonita, hijos, es bonita porque nos enseña cómo nos vamos a comunicar en una manera fluida, no es aburrida. Y esto va a ser sencillo para que ustedes incluso después lo puedan desarrollar. Van a ver cuando se en la práctica, va a ser hermoso, vamos a hablar, y ahí van a hablar más todavía seguramente. Entonces, recuerden eso. Entonces, antes de la griega, que aquí se destacan Sócrates, Platón, Aristóteles, como dice Sócrates, era el maestro de ellos. A ver, ¿qué comentario? ¿Digo? ¿Algún comentario? A ver. Ya que se sentaron la base de la filosofía. Sócrates siempre se enfocó en la ética y la búsqueda de conocimiento interior, la parte espiritual, siempre estaba tratando de que sean los individuos personas sanas, sean fuera del contexto. Platón ya también dentro de esa base desarrolló las ideas. Sí, está bien eso, pero también hay que hacer, escuchar las ideas. ¿Cómo es lo que quiero ahora? Yo quiero escuchar las ideas de ustedes, sí, es importantísimo. Espero que la práctica sea evidente y como dicen, es el día 1, muy bien. Voy a tener la conformidad de decir que como está es el día 1, todavía se están preparando para la próxima semana, va a ser mucho trabajo. Aristóteles realizó un análisis sistemático de la realidad, ya hizo un conjunto de todo lo otro, de los pensamientos, la parte espiritual, de la idea y todo ello. Entonces ellos son los grandes de la filosofía. También ahí se ha podido apreciar Hipatia. Es una filósofa mujer, también en esa época, que hay pocas, porque eran pocas épocas, recuerdan, antes no necesariamente la mujer tenía un papel tan importante en el sexo. ¿Sí? ¿Alguna? ¿Escucho un comentario? Hija, a ver, ¿cuál es su preocupación de ustedes? ¿Nos pueden compartir? ¿Qué es la preocupación? Están viendo el teléfono y cosas no buena educación, ¿no? Por si acaso. Y aquí también vamos a aprender educación. Cultura general y educación. ¿Sí? Doctora, disculpa, Hipatia no es la filósofa a la que la mataron, creo. Es que en esas épocas, hija, también, ella en realidad sí desarrolló mucho, pero ¿qué pasa? Acá la mujer que tenía que ser siempre la consideraban que tenía incluso algo de que no es lo correcto, que la acusaban incluso de otras cosas, ¿no? Porque su papel tenía que ser el otro que es el hogar, que es importante y todo, entonces son cosas que definitivamente fueron épocas difíciles. Entonces,
por fortuna, yo he visto que después ha habido una opinión o unas ideas diferentes de sus compañeros, muy solidarias, muy correctas, muy justos, ojalá que sea. Entonces, busca comprender el mundo de nuestra nación a través de la reflexión racional y análisis crítico. Es una herramienta poderosa en la búsqueda de la verdad. Efectivamente, siempre la filosofía nos ayuda mucho en esas cosas. Ahora, la filosofía contemporánea. Hemos hablado del antiguo, ya estamos por terminar, ya nos estoy esperando, porque es bonita. Entonces, la filosofía contemporánea corriente, ¿cuánto nos falta, hija? La corriente aplicada desde el principio del siglo XX hasta la actualidad. El padre de la filosofía moderna de considera es Paracelso, un matemático. ¿Alguna vez han escuchado o han visto esa frase, no? Pienso, luego existo. O sea, para él era tan importante. En realidad también ha sido una confusión de traducción, pero igual, o sea, le dan importancia de en realidad lo que quería resaltar era que el pensamiento era mucho más importante que cualquier cosa. ¿Y qué pasó? Ahora, en la filosofía contemporánea hay varios filósofos también, los mencionamos algunos. Por ejemplo, a Friedrich, si hablan ya tengo hijos. A Friedrich Nietzsche es un filósofo muy controversial. Él siempre ha sido alguien que da unas opiniones muy duras, difíciles, complicadas, por eso es uno de los más notorios, pero sí que también dio buenas ideas, importantes, pero dentro de ellas, por ejemplo, él no creía en Dios, por eso que era muy fuerte y de alguna manera sus ideas también eran reflexionadas así, algunos con cierta, bueno, algunos con rechazo, pero otros también sí se demostró que es un filósofo que tenía unas ideas. Crítico, es un crítico cultural alemán. Bueno, sobre todo él decía que es un eterno ciclo que se repite infinitamente, ese era su criterio. Y cuando él pone Dios está muerto, Dios queda muerto y nosotros lo hemos matado, es una frase que podría decir, bueno, como pecadores nos vamos a matar, pero en realidad él no creía en Dios, y efectivamente tanto que creen en Dios y miren al final lo que están haciendo, o sea, siempre era muy drástico y muy duro. Bueno, pero no matan, no hace más fuerte. Y son ideas de filósofos que realmente se atreven a dar unas opiniones que incluso puede ser muy controversial. Esta vez es muy complicado porque cuando son personas que escriben, incluso una crítica muy abundante puede, como dice, lapidarlo y sin embargo se arriesgan a hacerlo, ¿no? Entonces, son cosas que... Ahora, a nivel de la filosofía en el Perú, son considerados uno de los primeros a tener un récord, todos son políticos incluso. Augusto Salazar, el padre de la filosofía peruana, le llaman porque es uno de los que escribió, y algunos que también siempre se han dedicado, y sobre todo, como le digo, se dedicaban a escribir, algunos también eran políticos, hay otros más que se pueden, pero se ponen los más importantes, los más relevantes. Cuando ustedes hagan las tareas, ahí justamente vamos a poder tener que llegar al mundo. ¿Quién es? Tomás. Entonces les decía que aquí también vamos a aprender, por si acaso, cultura general, vamos a aprender educación. A ver, ¿quién es? Digo, como ustedes ven, yo decía, en la filosofía también, recuerden cuando les he hablado de la belleza. La belleza significa, o sea, que cada uno de nosotros vamos a poder construir esa belleza, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien dice, bueno, ya tiene 30
tenga la disposición de ayudar. Por eso cuando le pregunté a su compañero, cuando le dije, ¿alguien me puede ayudar? El inmediato. Eso es hermoso, dijo, hace que uno viva mucho más bonito cuando encuentra personas que son así. Entonces, poco a poco uno puede hacer que ser una persona más bella cada día. O sea, ser más solidario, ser más comprensivo, ser puntual, ser correcto, cumplir con sus tareas, estudiar, o sea, todo eso nos hace más inteligentes. O sea, además del otro que también les dije que no se descuide de la belleza física. Porque me da pena cuando a veces dan una calificación a la característica de nuestro hogar. O lo han escuchado, no necesariamente es más. Aunque bueno, hay una canción colombiana que dice que las mujeres de buenos ojos tienen cara bonita, ¿han escuchado eso? Bueno, hay una característica. Pero entonces por lo mismo haga en forma general, sobre todo, como digo, los valores, los principios. Uno de los aspectos que más tenemos que desarrollar es precisamente esa va a ser la diferencia. La diferencia no va a ser el que más tiene más dinero, el que tiene incluso el más inteligente, sino es aquel que tiene mayores valores y principios. Ese es el que podemos ver que es una persona que es íntegro, que es una persona bella y una persona que podría estar por encima de otro. No por lo otro, no por la raza, no por el color, no por diferentes cosas. Esa sería la manera de equiparar. ¿Quién es, hijo, para terminar? ¿Les gustó la clase, hijo? Sí.